Esta mesa panel, a ver, esperemos un ratito que terminen de conectar sus audios. Ahí está Juan. Buenas tardes. Ahí está Agustina, que también ella tiene un tema para exponer con Ángel, y ahí está Rita. Hola. Bueno, esta mesa panel tiene por título, a ver Ángel, los desafíos de enseñar y aprender filosofía en la escuela secundaria, entre la realidad y la utopía. Ese es el título que aúna los trabajos que vamos a presentar. La enseñanza de la filosofía ha sido abordada desde diferentes perspectivas que han marcado el trabajo de muchos docentes que se dedican a ella, desde la situación actual en la cual la emergencia sanitaria nos ha llevado al trabajo desde la distancia. Los y las profesoras en filosofía hemos tenido que reinventar nuestras prácticas, de qué modo se enseña o se hace filosofía desde la virtualidad. La propuesta de esta mesa es presentar algunas reflexiones que partieron de esta nueva realidad educativa que nos toca vivir, las experiencias que surgieron desde esta nueva modalidad de enseñar y aprender filosofía. Nosotros tenemos para presentarles y compartir con ustedes 4 trabajos. El primer expositor va a ser Juan Quiroga, que el título de su trabajo es Los desafíos de hacer filosofía en tiempos de pandemia. Para una mayor organización vamos a ir tratando de exponer, y si hay pregunta, alguna intervención, la podemos hacer ahí a finalizado el trabajo, y así podemos seguir avanzando con los otros trabajos que quedan. ¿Sí? Bien, Juan, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes de empezar a exponer, lo que sí les quería advertir es que probablemente pueda haber interrupciones externas. Si escuchan algún grito o algo en particular, es mi pequeño retoño que por ahí anda dando vueltas. Bien, las reflexiones que vamos a trabajar hoy viene de, justamente como decía la profesora Soledad, de las experiencias que traemos de la escuela secundaria y del terciario. Y lo que a mí me llevó a pensar es lo siguiente. Cuando hablamos de los desafíos de hacer filosofía en tiempos de pandemia, lo que yo me pregunté era, ¿es posible la enseñanza de la filosofía conjuntamente con la virtualidad? Y en algunos casos, algunos que me dirán que sí, otros me dirán que no, otros que son muy idealistas y dicen, no, la filosofía se puede hacer desde cualquier lugar, que es absolutamente debatible. En parte yo pienso que se puede hacer y no se puede hacer. Al final de la exposición me juego, digamos, por lo que se puede o no. Bien, la pregunta que me llevó a pensar, el primer factor que me llevó a pensar esta temática, fue la impronta de la virtualidad, el flujo de la información y el concepto de la vida como espectáculo de Guy Debord. Bien, cuando hablamos de la virtualidad, hablamos de la mediación que encontramos entre los medios de comunicación y nosotros, ¿no? Ahora, esa mediación, conjuntamente con este flujo incesante de información, que el hecho de no tener la capacidad de, vamos a ponerlo entre comillas nada más, de discriminar la información útil de la que no es, y la vida como espectáculo que consiste en yo mostrarme como aquello que no soy, ¿sí? Bueno, desde esos 3 factores, a mí lo que me hace pensar es lo siguiente: ¿cómo se fragmenta la personalidad en los estudiantes? ¿Sí? Hay una fragmentación en la cual se pierde la naturaleza humana. Bien, mi trabajo particularmente es un poco de las experiencias que vengo trayendo del terciario y de la escuela, y por otro lado, las lecturas generalmente de Epicteto, y mucho estoicismo por acá últimamente estoy viendo, un poco de Marco Aurelio, bueno, un poco de Guy Debord, que lo estuve citando hace un momento. Bien, entonces, ¿qué pasa con el problema de la naturaleza humana? ¿Sí?
cuando trabajamos del problema de la naturaleza humana no lo estamos trabajando en relación a la antropología filosófica, sino que lo estamos tomando el concepto de Marco Aurelio, que todavía no lo voy a revelar, me gusta el misterio. Bien, a lo que yo planteo es lo siguiente: ¿cómo se fragmenta la personalidad, cómo se pierde la naturaleza humana? Acabo de citar los 3 factores que eran la virtualidad, el flujo de la información y la vida como espectáculo. Bien, ahora, ese factor que nos hace perder en el camino es la búsqueda del reconocimiento. Ustedes fíjense, cuando uno entra al aula, o cuando va al terciario, se da con un montón de cosas que nos hace reflexionar. La inmediatez de la información, por ejemplo. Me ha tocado, y me toca, estudiantes que no se sientan a reflexionar sobre el problema de la información que cada uno está recibiendo. Generalmente uno le da una consigna, y lo primero, al no entender, lo primero que hacen es el famoso copy-pegue. Por otro lado, están preocupados constantemente por cómo me veo yo, qué es lo que quiero yo, qué es lo que puedo tener y qué es lo que no puedo tener. Esas preguntas que me generan, y aparte del contexto de pandemia, me generan otras preguntas de las cuales me desvío yo de mi verdadera naturaleza. O sea, perdemos la unidad de cada uno. Bien, una cuestión que pensaba yo sobre eso era la noción que tiene Epicteto. Cuando nosotros nos fragmentamos, incluso nosotros como docentes, perdemos de vista cuál es el camino que tenemos a seguir. ¿Por qué? ¿Qué dice Epicteto? No se puede ser todo a la vez. No se puede ser actor, no se puede ser docente, no se puede ser nada simultáneamente. Lo que nos permite retomar esa unidad es la búsqueda de cada uno. Ahora, Marco Aurelio plantea lo siguiente: si nosotros no podemos ser todo a la vez, sino que tenemos que seguir las reglas que son conforme a nuestra razón, ¿cuál es el camino que yo tengo que seguir? Tengo que obrar conforme a la naturaleza. ¿Y cuál es ese camino de conforme a la naturaleza que estamos hablando? Es el rol que la naturaleza misma me ha otorgado. ¿Sí? Ahora, si nosotros retomamos ahora el concepto de hombre o lo de mujer en Marco Aurelio, vamos a ver que el concepto de naturaleza humana es ser libre y vivir conforme a las reglas que me dicta mi propia razón, ¿sí? Es la única forma de definir mi humanidad, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Dominando mis pasiones y siguiendo el camino que me permite a desenvolverme del rol que me ha otorgado y el rol que yo tengo que jugar, diría Epicteto, ¿sí? Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el fin, o cuál es el fin en relación a la enseñanza de la filosofía? Lo que sí nos tenemos que dejar en claro es lo siguiente. Los estoicos generalmente plantean el problema de la exterioridad y la internalidad. Son conceptos que estoy utilizando yo. Si ustedes buscan esas palabras, no las van a encontrar en los textos, sino que yo las estoy adaptando a mi forma de entender cómo va la enseñanza de la filosofía. Bien, ahora, cuando hablamos de externalidad, ¿cómo lo definen los estoicos? Es aquello que yo no puedo dominar, que es totalmente libre, porque no sigue los caprichos de nadie, ¿sí? Después encontramos que nosotros hablamos de la exterioridad nuestra, ¿no? Otra cosa que nos domina a nosotros, cuando hablamos de exterioridad, es la gloria, la amistad, los deseos, y lo que estamos trabajando aquí son los medios de comunicación. Eso a mí no me permite encontrarme de ninguna manera, ni tampoco lograr que los chicos se logren encontrar por el simple hecho de que están sumidos en esa vida de espectáculo, en las redes sociales, en la imposibilidad de preguntarme por qué, porque justamente el flujo ese de información no me permite centrarme en la verdadera pregunta de cuál es mi verdadera naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es el remedio? Vamos a utilizar las palabras que estuvieron utilizando hace un momento los compañeros. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en relación a la exterioridad? Los dominios de mis pasiones. Como todos sabemos, este contexto de pandemia
genera angustia, y por otro lado, los medios de comunicación, al mediar la realidad, no nos permite enfocarnos en ver cuál es el verdadero problema, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos dominar esas pasiones, no somos libres. Para buscar esa libertad, ¿qué tenemos que hacer? Dominar esa angustia, saber que aquello que está aconteciendo es algo que yo no puedo dominar. Si yo no lo puedo dominar, me es ajeno a mí, pero lo que yo puedo dominar son mis acciones. Yo soy libre conforme a mi propio obrar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ahora yo me posiciono en el rol del educador, ¿sí? ¿Cuál es el rol del educador en relación a este tipo de contexto de pandemia? ¿Sí? Habíamos dicho que los medios de comunicación agravaban el factor fragmentario que no nos permite ni a nosotros ni a los chicos poder encontrarse a sí mismos y generar la pregunta que nosotros necesitamos para encontrarnos. Por lo tanto, yo creo que el rol del educador, en este caso, es resolver esa unidad. Resolver la unidad mediante estos ejercicios espirituales que nos, vamos a ponerlo entre comillas, estos ejercicios espirituales que nos plantea el estoicismo, para poder liberarnos de aquello que no nos permite concentrarme en mí. ¿Sí? No sé si ahí terminé. Bien, muy bien, Juancito. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario a la propuesta que hace Juan. Yo tengo una pregunta. Cuando vos decís dominar las pasiones, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Porque dominar puede ser, o sea, puede ser negarlas, reprimirlas, puede ser verlas, pero, no sé, no darles cauce. O sea, ¿a qué te referís o a qué se refiere el autor, digamos, cuando habla de dominarlas? Voy a utilizar el concepto que usan el Ministerio de Educación. Gestionar las emociones, sería por ese lugar. Sí, te respondo un poquito más. Yo no puedo controlar las cosas que me pasan afuera, pero sí puedo controlar cómo puedo obrar yo, en ese sentido. Sí, creo que entiendo. O sea, sería algo más meditación, observarlas, o sea, no sería reprimir, digamos. Para nada, no. Gracias. ¿A vos? No sé, yo entendí, según tu exposición, que el dominio de las pasiones ayudaría en la vida escolar para que los estudiantes puedan hacer otro proceso en esto de aprender, digamos. No sé si te entendí mal. Sí, justamente había Omar hace la intervención cuando estaba la intervención de Iván, me hizo pensar en la enseñanza de la filosofía, ¿no? Y cuando uno piensa en la enseñanza de la filosofía, generalmente nosotros planteamos voy a utilizar conceptos, no importa, pueden ser debatibles. Hay un sujeto de conocimiento tradicional, que nadie, acá hablan todo de filosofía, de innovación en la filosofía, y si alguien me quiere pelear, yo estoy dispuesto, que eso me encanta. No cambió. Todos seguimos tratando al alumno, o a la alumna, o al estudiante, o como queramos llamarlo, o llamarla, de una manera que no es. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos, en algún punto, generando y reproduciendo la educación universitaria, y nunca nos enfocamos en la lectura de las propias emociones. Por ejemplo, orientada hacia ESI. Eso no se plantea. Hay mucho paper, pero poca práctica. A eso apuntaba yo. Si es posible hacer filosofía con un fragmento que con la crítica de la razón pura. A eso apunto yo. Juan, una pregunta antes que pasen a la próxima. ¿Cómo estás, No, está Juan? bien, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Juan, esto de que los medios de comunicación fragmentan, ¿no?, la humanidad o la naturaleza de los estudiantes me pareció una idea interesante. ¿Y te parece a vos que, más allá de la enseñanza de la filosofía, ¿no?, es posible filosofar ante
una sociedad que fragmenta la naturaleza humana? ¿Es posible, digamos, si ya estamos fragmentados, ¿no? Si ya no podemos ser los mismos, ¿la filosofía tiene algún sentido o es solamente historia de la filosofía, repetición de filósofos? Es lo que hice yo hace rato, por ejemplo, una cosa así filológica que no sirve para nada. Va, no sé, ¿no? No, Pregunto. yo opino todo lo contrario, no, no, no. Bueno, nosotros ya nos conocemos hace mucho, pero no, no. Creo que la actividad que vos estás realizando es totalmente diferente en esta instancia, ¿no? A la que yo estoy planteando. Pero yo creo que estar fragmentado ya es casi algo que está naturalizado en cada uno de nosotros. Porque la calidad de pregunta que nosotros nos realizamos a veces no son preguntas que nosotros queremos. En ese sentido, las, las preguntas que yo me hago son, por supuesto que son diferentes a un estudiante de cuánto, de 16 años que tenemos, o de 20 y pico, 30 y pico que tenemos en el terciario. Las preguntas son diferentes, las actividades son diferentes, pero yo creo que sí es posible hacer, no sé si hacer filosofía, pero sí repensar ciertas cuestiones a partir de la filosofía. Conviven, ¿no? Conviven las actividades de repetición, de crítica, de eclecticismo, son una constante, digamos. Creo que es algo que también nos cuesta superar a nosotros mismos. Hay una actividad también que sale hacia afuera y vuelve, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, no, por eso te preguntaba, digamos, ¿no? Que si se puede o no se puede, si hasta qué punto se puede, me parece que es muy, muy interesante lo de fragmentación de la naturaleza. Una Muy bien. pregunta, perdón, y la lectura, yo lo que siento es que está la lectura en riesgo, ¿no? Por tanto, la sobreestimulación que hay, el WhatsApp, y bueno, el dilema de las redes, que es el documental que circula en Netflix, lo denuncia y lo dicen. Claro, ¿vos cómo lo ves, Juan, en tus alumnes? A mí hay circunstancias particulares porque es un grupo amplio, y con los grupos amplios generalmente vamos a encontrar los estereotipos de alumnos que copian y pegan, algunos realizan distintos tipos de actividades, pero lo que yo noto que la filosofía está ahí constantemente dando vueltas, haciendo pensar. Para mí, con que haya 10, que generalmente son 10 o 15 los que hacen una tarea diferente, que no se dedican a leer, perdón, que no se dedican a buscar lo primero que encuentran en las redes o lo que encuentran en Google, son los que realmente se interesan. Yo no soy quien para decir quién hace filosofía y quién no, pero la actividad que generalmente, que son las chicas, porque tengo muchas alumnas, son las que realizan una actividad bastante interesante. Algunas vinculan el teatro con la filosofía, algunas pintan, y la verdad que ese tipo de trabajo es mucho más interesante que la famosa pregunta, como me decía mi compañera Soledad, ¿quién es Platón? ¿Qué hizo Platón? ¿Cuántos años tiene Platón? Que creo que a nosotros, como profesor universitario, lo tenemos que saber, pero no creo que sea una necesidad para acceder o para poder reflexionar a cualquier tipo de reflexión, ¿no? Es un problema, las redes, el flujo de información es un problema grande, porque Sí, nadie se detiene a pensar qué es lo que estoy leyendo. Y me Juan, hago cargo, sí, ¿me yo pasé? rescato, ¿viste? No, no estoy controlando, no soy el soberano. Ahora, digo, es la sola. ¿Qué te iba a decir? Me quedo con eso que dijiste, ¿no? Es ese rol del docente, la actualidad, de tratar de dar lugar a la reflexión, a la crítica, diríamos, ¿no? Sí, a la Porque, crítica tal cual. o sea, le entendamos como lo entendamos, en el sentido kantiano, en el sentido nietzscheano, en el sentido platónico, pero ya el concepto mismo de crítica implica un cierto distanciamiento, digamos. O sea, en toda la vertiente de crítica está atravesada por un cierto distanciamiento. O sea, obviamente, el distanciamiento se hace de múltiples maneras, ¿no? Por eso se Sí, dividen, sí. pero ya implica un distanciamiento.
y cómo... y ahí yo rescato, digamos, la creatividad del docente para la planificación de actividades. Porque, o sea, sabemos de que hay actividades que se predisponen para copiar y pegar, digo. Si decís, eso es lo que mencionaba hace un rato. Si decís, bueno, defina alma como lo entiende Santo Tomás de Aquino, poner. Entonces vos lees ahí y te dice qué alma, digo, entonces copia y pegá. ¿Me entendés? Entonces son actividades que se predisponen a copiar y pegar, digamos. Pero después hay otras actividades que quizás no, que te permitan hacer un trabajo quizás más reflexivo, más allá si el estudiante se equivoca o no, pero el hecho de animarse a realizar un trabajo reflexivo, que interpela a sus fenómenos que atraviesan a la sociedad actual, ¿no? Vos viste que estamos atravesando por múltiples problemas sociales, económicos, políticos. Yo creo que eso es muy valorable. Es muy valorable porque eso ya implica un intento de distanciamiento, ¿no? De todo ese flujo de información que todo el tiempo nos está sobrecitando. Y sobre todo con ese tipo de maquinaria monopólica de la comunicación, que nosotros lo vemos, que bueno, que ahí hay una cuestión peligrosa porque intentan instaurar el vivo y el directo de la realidad prácticamente. Tenés múltiples programas de radio, de televisión, tenés canales periodísticos del diario que te van marcando una agenda de la realidad, ¿no? Y ahí se torna complicado tener esa práctica de distanciamiento que implica la crítica. En ese sentido recato mucho lo que decías vos, el rol del docente ahora, digo. Más allá de lo que haya dicho la ministra Soledad Acuña, más allá de eso, porque bueno, ahí nosotros vemos de que estamos en una guerra de disputas de intereses, donde hay gente que busca una educación más orientada a la gestión empresarial. Y después, bueno, hay otra tendencia que, bueno, gracias a Dios, que busca una cierta práctica reflexiva, busca cuestionar ciertos artefactos técnicos, ¿no? Esta tecnocracia que todo el tiempo se está instalando en torno a la ingeniería de la información. Bueno, vamos a... Sí, Juancito, ¿querías decir algo? No, está bien. Después solo para otra jornada. Juan, decime algo. Perdón, yo quería hacer un aporte, ¿puedo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Acá estoy escuchando atentamente. Me parecía también como tener en cuenta, pensar que bueno, se habla mucho de los estudiantes, pero también nuestro rol como docentes y más del área humanidades en general y del área en filosofía. También pensando en lo que decía la compañera Natalia, ¿no? En esto de que el temor de que se pierda la lectura. Este año como que estamos, pero súper complicados, pero en realidad se vienen a acentuar problemáticas que vienen históricamente, que me parece que terminan de visibilizarse ahora. Pero también en estos requerimientos que vos mencionás, Juan, ¿no? Que constantemente se quiere que nosotros estemos innovando, y cómo también representa para nosotros una lucha interna, el rigor que hemos adquirido en la universidad, para poder bajar esa información a los estudiantes es una cosa con la que hay que lidiar. Sin embargo, yo creo que también compartiendo lo que dice el compañero Omar, esta es una actividad creativa y política, lo hemos aprendido también en didáctica, cuando hemos hecho estas materias. Pero yo creo que, por ejemplo, para tratar de evitar esta pérdida de lectura, uno tiene mucho que preocuparse, quizás les pasará a ustedes también, en poder brindarle la información a los estudiantes, poder darle la lectura, acercarle la lectura. Que después también tenemos como el otro problema que considerar que tiene que ver con los manuales de filosofía, que son mayormente, no están buenos, para no usar otros términos. Entonces, el acceso y la lectura que nosotros le acercamos a los estudiantes también tiene mucha importancia en esto de no perder la lectura. Tendríamos que poder decirles a los ministros y a todos los que nos quieren decir todo el tiempo que hagamos de nuestras clases un circo, porque básicamente eso también, que es un problema, porque es sustantivo y fundamental para la filosofía y las humanidades, aprender a leer, aprender a comprender un texto, aprender a entender una idea principal, porque los chicos hoy en día no saben hacer eso, y les habrá pasado a todos ustedes que estamos en las aulas, que uno quiere enseñar un tema, así sea como
filosofía griega, ya que mencionaba la usía, compañero Iván, imagínense lo complicado que es cuando ni siquiera pueden interpretar un párrafo, hablarles en griego, en latín. Nosotros estamos entre la espada y la pared, realmente me parece que también eso es algo que hay que decir, y habría que cambiar el sistema en general para poder salir adelante, pero bueno, me parece súper importante y valioso que podamos hacer este intercambio también del ejercicio de la docencia, porque es algo que nos toca ahora, en el lugar también de graduados, poder visibilizar estas problemáticas y ver cómo nos ayudamos, ¿no? Básicamente. Así que bueno, gracias. Bien, seguimos avanzando. Gracias, Juan, por tu exposición. Igualmente seguimos reflexionando todos juntos y pensando juntos. Así vamos avanzando para que podamos exponer todos y todas. El segundo trabajo que se va a exponer es el de Olivia Solá, no, mentira, Rita Gabriela Flores, que está ahí, con otro nombre, su seudónimo. El título de su trabajo es La filosofía en la distancia, aproximaciones posibles. ¿Vamos? Bien, ¿te escucha? Porque, a ver. Sí, te escuchamos bien. Bien, ahí le subí un poquito. ¿Cómo están? Hace tanto tiempo que no los veo a ninguno, un gusto verlos a la distancia, y una alegría estar acá, digamos, compartiendo nuevamente, y haberme sentado a escribir, que hace mucho que no lo hacía, también fue todo un proceso de pensar y de plasmar lo que uno piensa en un escrito. Así que bueno, voy a empezar a leer un poquito y algunas cosas lo voy a comentar. Tiene mucha relación con lo que estuvo exponiendo Juan, con los aportes que ustedes hicieron luego sobre el tema, ¿sí? Bien, empiezo. La sociedad se enfrentó a inicios de este año a una situación pensada, sospechada, incluso imaginada, pero no vivida o traspasada por los cuerpos con la aparición de la pandemia a causa del COVID-19. Me acuerdo que salieron un montón de memes de los supersónicos con barbijo y cosas así. Es como que estaba, o sea, siempre estuvo en el imaginario, pero nunca alguien empezó, bueno, el viernes, el lunes que viene hay pandemia y chao, se cierra todo. O sea, siempre estuvo en el imaginario, y sabiendo que posiblemente efectivamente se va a realizar, pero no cuándo, digamos, ¿no? La Argentina inició en marzo del 2020 una cuarentena, mediada por un distanciamiento social, un aislamiento social que se volvió nuevamente un distanciamiento social, y así, y seguidamente, hasta que al día de la fecha no retomó su organización ni estabilidad, ¿sí? En medio de ello, la escuela, el sistema educativo y las prácticas docentes demostraron su notable distanciamiento y desvinculación de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los y las docentes, un viernes nos retiramos del colegio escuchando un rumor de que quizás se suspenderían las clases y que el país entraría en una cuarentena, inclusive sin entender a qué se refería con esto. Encima los tan volados que a veces somos, que escuchamos, vamos así y nos fuimos. Y hoy muchos de nosotros no hemos vuelto a nuestras aulas. Lo notable es que esa incertidumbre de un viernes de marzo sigue presente como una sombra que nos acompaña cuando armamos una clase, cuando planificamos, cuando evaluamos, manifestándose y tomando cuerpo en resoluciones ministeriales y sus consiguientes modificatorias y remodificatorias, que no se califica, pero que sí se califica, que no se evalúa, pero que sí se evalúa, que volvemos, pero que no volvemos, que debemos cumplir nuestros horarios, pero que hay que buscar la vinculación de cualquier forma con el estudiante. Entonces estamos enviando audio, contestamos llamadas, incluso pasadas las 11 de la noche. En este contexto y con esta sombra en nuestras espaldas estamos sumando la problemática encima de que damos filosofía, con todo el debate tradicional que ello acarrea. Se puede enseñar filosofía, se puede enseñar a filosofar. ¿Qué es la filosofía? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Qué es la virtualidad? O sea, sumado a toda la problemática que tenemos las problemáticas tradicionales de nuestra disciplina en sí.
En este contexto y con estas, de repente, en esta mesa queríamos presentar nuestras vivencias áulicas como docentes. Principalmente, desde mi punto de vista, la dificultad de enseñar filosofía en particular, y al menos las materias de áreas sociales en general, estuvo y está dada por la vinculación con el estudiante. Nuestro título de profesor en filosofía nos habilita en la provincia de Salta para dar varias materias en secundaria, como formación ética, filosofía, proyecto de investigación. Particularmente en el colegio en donde yo trabajo, que es un nocturno, en un curso, muchos estudiantes tienen familia y trabajan. Un grupo muy chiquito de 7 estudiantes, este año no se pudo establecer vinculación alguna, posible, no solo en filosofía, sino en general en todas las áreas, con el cuarto año. A diferencia de otro colegio, otro curso de otro colegio en San Lorenzo, que de 26 alumnos, 15 sí medianamente participaron y establecieron el vínculo dentro de la enseñanza. Entonces, yo pienso y sostengo que la dificultad de la enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria, en particular hablando en los colegios públicos, radica en la lejanía y el desconocimiento que tenemos los docentes de los estudiantes. A ello me refiero a que filosofía, al menos en la provincia de Salta, está en cuarto año, y solamente se tiene un año. Nosotros, en general, por cómo está el sistema educativo, cómo se acceden a las horas cátedras públicas, hay una nómina diferente por cada colegio, por cada cátedra. Entonces es muy probable que yo dé filosofía, pero que yo no haya estado con ellos en primer año dándole formación ética. Entonces yo voy a el chico de cuarto año sin conocerlo, o sea, y ellos sin conocerme, jamás me vieron, nunca intercambiaron un diálogo en general conmigo. Cosa diferente que puede suceder en algunos establecimientos privados, porque por ahí suelen contratar al mismo docente que lo tienen primero, por ejemplo, que da formación ética y luego en cuarto ya les da filosofía. Entonces vos tenés un conocimiento de los procesos de aprendizaje del sujeto, o sea, el sujeto de enseñanza, digamos, el sujeto que va a aprender. Entonces tenés una vinculación ya establecida desde antes. Entonces yo en mi colegio voy y no los conozco. En el caso particular de este año, estuvieron como suerte 2 clases conmigo, entonces el vínculo docente-estudiante, un conocimiento nuestro, nunca se estableció. En 2 clases es muy difícil que se haya podido dar con una persona que es ajena a nosotros y nosotros somos ajenos a ellos, digamos, ¿no? Les puedo asegurar que una clase de filosofía es muy diferente durante el mes de marzo que en el mes de octubre del mismo año. No por el manejo de términos de áreas o por conocimientos que ya de algunas ideas, teorías o corrientes filosóficas se tengan, sino por el conocimiento del docente con su grupo clase. Esto es muy particular y es mi visión de vista. Para mi visión, la filosofía se construye. Y para poder construir algo, primero tengo que tener el interés del otro. Eso solo lo logro irrumpiendo en la cotidianidad de ese sujeto, de ese estudiante. La filosofía entra a nuestros estudiantes y penetra a través de su misma realidad. La tarea ardua de vinculación y conocimiento con el sujeto que aprende, de sus saberes, de sus intereses, de la realidad en la que vive, la posibilidad de generar la confianza y seguridad para que los jóvenes puedan decir qué piensan y qué opinan sobre determinado tema, para que los chicos sepan que en clases de filosofía sus ideas y pensamientos valen, se vio fracturada por la virtualidad. Acá me llamaba la atención también que utilizo el término fracturada, que es lo que usa justo Juan, también utilizó el mismo concepto de fractura. La virtualidad tornó casi imposible este aspecto del conocimiento de los estudiantes, en los cuerpos, en las expresiones de sus rostros, en los diálogos que tienen entre ellos,
hasta que comience la clase, o sea, vos entras al aula y hasta que comienzan las clases siempre están charlando y escuchás de qué hablan, cuáles son sus intereses, o en qué contexto están, digamos, ¿no? O cuando esperas que vengan los otros estudiantes, siempre estás con ese contacto que te permite conocer la realidad del estudiante, ¿sí? Bueno, entonces estaba diciendo, en los cuerpos, en las expresiones de su rostro, en los diálogos que tienen entre ellos hasta que comiencen la clase, o los diálogos o charlas que tenemos esperando a que lleguen el resto de los compañeros que siguen en recreo, estos aspectos nos permiten conocer su realidad, y en función de ello, nosotros como docentes, pensar qué actividad podemos proponerles que les sea interesante para luego construir juntos esta filosofía. Este aspecto, que cuesta un montón, de por sí nosotros nos cuesta porque entramos con un curso que no nos conoce, se vio totalmente fracturado y casi imposibilitado de acceder. Imagínense que incluso, o sea, qué confianza van a tener alguien, o sea, un chico que no nos conoce, de decir, mira, estoy pasando esta situación en mi casa, estoy sintiendo estos problemas, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo presionado, a una persona que la viste una vez, digamos, es muy difícil poder haber hecho ese vínculo. Entonces, este año con chicos que vimos consortes 2 clases, sus actividades dadas por Zoom o cámaras apagadas, con esos espacios en los que no se sabe si se cortó la conexión, si se te cortó el audio a uno, si se le cortó el audio a los chicos, si nos están escuchando, si alguien respira detrás de las cámaras, es muy difícil construir la filosofía en la escuela, desde la virtualidad. Bueno, eso es como que más o menos quería poner en el tapete, digamos, que pongamos a mesa estas ideas y qué dificultad, desde mi experiencia, se presentó en la filosofía mediada por la virtualidad. Bien, si quieren hacer aporte, algún comentario. Silencio. Respiran atrás. Por lo menos lo podemos ver, nos podemos ver por lo menos. Está muy bueno, me gustó mucho porque representa mucho las experiencias que son comunes, ¿no? Nos sorprendió mucho lo distinto, ¿no? Lo acostumbrado, ¿no? Fue esa disrupción de lo cotidiano, de pasar a la presencialidad a la no presencialidad, ¿no? Y cuando yo me acordaba de mis clases, o sea, de la adaptación de los programas, ¿no? Que con las clases no presenciales hubo una adaptación y de repente los trabajos prácticos se convirtieron en algo, para mí a entender, en algo menor, ¿no? En algo con menor contenido. ¿Por qué? Porque tenía que procurar que los chicos eviten el copie y peguen, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenía que cambiar las nociones comunes que tenemos acostumbradas del trabajo práctico, ¿no? Y comenzar a preguntarles más, que también es otra puerta que se abre, ¿no? Más de la experiencia propia de cada uno, para que ellos escriban sobre sí mismos y no googleen tanto en internet, ¿no? Por ejemplo, eso nada más. Sí. Sí, aparte también se me viene a la cabeza, o sea, lo que señalabas, ¿viste? De que además de no conocerlo a los chicos, por ahí el docente está en una encrucijada, porque ponele que él quiere ser un buen docente y se esfuerza por conocer la realidad de los chicos. Muchas veces el docente trabaja en colegios que son muy diferentes y hacer todo ese esfuerzo es muy desgastante. Sobre todo teniendo en cuenta esto, mira, de que geográficamente, por lo menos en Salta, capital, ha crecido tanto la capital de que se ha construido colegios en los barrios. Y eso ha generado una cierta endogámica en ciertos sectores sociales, digamos. ¿Me entendés? Entonces eso ya te da una cierta especificidad que se va a mantener ahí. No quiero utilizar conceptos estructurales, pero hay una cierta particularidad.
que por ahí antes no la tenías porque los chicos convivían con otra clase social, con otros chicos de otros sectores, con otras costumbres, y ahora con esta dinámica geográfica, política también, porque seguramente responden a intereses políticos de que se hayan construido colegios en los barrios. Entonces el docente por ahí tiene que ir al barrio, ponerle en Palermo, zona oeste, tiene que dictar unas horas y después se tiene que ir a Santa Lucía, y después, bueno, quizás al centro, un colegio privado, un colegio público, pero que tiene un cierto renombre, digo. Eso torna muy complicado el trabajo docente, porque bueno, es un esfuerzo muy grande. Sí, creo que pone de manifiesto la gran carencia que tiene el sistema de acceder a un puesto laboral en colegio secundario, que por ahí es diferente de un primario. Sobre todo el conocimiento, la vinculación que hace para con el estudiante, ¿no? O sea, inclusive es hasta contradictorio con estos de capacidades para realizar sus habilidades y todo este discurso que hay o de estas nuevas prácticas, de cierta manera imponiendo en el sistema educativo, cuando a un chico vos lo ves 40 minutos y después lo viste 40 minutos o 1 hora 20 a la semana, digamos. Entonces, es como que hay algo que se tiene que modificar, y sobre todo en nuestras áreas de humanidades y específicamente en filosofía, porque llegamos a esta situación, que con la virtualidad en muchos casos filosofía se perdió, en muchos casos no se pudo construir la filosofía en el aula, sino se pasó a dar una historia de la filosofía, tipo de manuales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos frente a eran las dificultades que se notan, o que por lo menos yo noto, principalmente dentro de las prácticas filosóficas en las escuelas. Rita, Yo quería ¿cómo aportar. estás? Sí, va. No, bueno, perdona, Agustina. Quería hacer un aporte, ¿no? Con respecto a esto del concepto de presencialidad. En realidad sí está la presencia, pero de una manera virtual. Estamos, tanto el chico que interactúa como el docente, pero estamos bajo ciertos desafíos que son extremos, ¿no? Estamos en una situación de confinamiento, de aislamiento, ¿no? Que no es lo mismo en una situación o lógicas de educación virtual que se dan en un montón de carreras y de hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos un montón de carreras que se pueden transitar de manera virtual y son tan reales como el que uno se dirige de manera física a la escuela. Pero yo creo que fue un problema necesario de pasar porque la escuela necesitaba este movimiento, obviamente con otros recursos, otro acompañamiento del Estado, pero creo que es una oportunidad de replantearnos nosotros bajo qué lógica estamos dando nuestras didácticas y nuestra pedagogía. El chico tiene todo, siempre tuvo todo. En un celular buscan más rápido la fecha que nosotros lo vamos escribiendo en el pizarrón. ¿Qué hacemos con eso? Entonces tenemos una necesidad de llevar a una praxis distinta de nuestra pedagogía para que le sirva a este chico que está con un montón de problemas, y también nosotros, ¿no? Obviamente que estamos coartados con un montón de limitaciones contextuales, económicas y políticas, ¿no? Pero está bueno discutirlo porque de ahí van surgiendo cosas, ¿no? Eso quería aportar, gracias. Iván, te escuchamos. Sí, Rita, estás haciéndole homenaje a Kierkegaard por el seudónimo, ¿no? Rita, quería saber una cosita con la cual comenzaste vos tu exposición, que era, ¿qué pensás, cuál es tu evaluación respecto a la formación docente que hemos recibido en la universidad en el manejo de las TICs para la enseñanza de la filosofía? En realidad, quizás que como tengo varias críticas en cuanto a la parte pedagógica, digamos, ¿no? Porque que uno recibe en nuestra formación de grado, y en general. Yo me acuerdo nunca haber leído los manuales
nunca haber recibido información de cómo se accedía a un trabajo, a un puesto laboral, cómo se hacía el trámite de junta, cómo se llenaba un libro de temas. O sea, vos cuando entrás y te dieron una hora, entonces tiene que llenar acá, y viste, vos te quedás así, de cuál inclusive eran tus derechos como docentes, cosas que tendrían básicas, que tendrían que haber estado en nuestra formación con 6 materias pedagógicas que tenemos, 6 o 7, no sé cuántas son en total, que fueron nada, y que uno, inclusive cuando vos vas a llenar, me acuerdo en los primeros exámenes que uno toma, y que eso tiene que ser como muy cuidadosa, y no cometer errores en el llenado de las actas, digamos que son documentos importantes, que otro docente me haya tenido que guiar, no te digo porque pedir ayuda, o sea, llegar al punto de que alguien te tenga que enseñar, porque vos en 6 materias o 7 materias pedagógicas que tuviste jamás viste un libro, cómo se llena un acta, digamos, cómo se llama un acta de examen. Entonces, como decir, ya, digamos, está bueno que dentro de esos 6 áreas que nosotros tenemos, se puedan haber cosas prácticas que están ahí, inclusive muchas dudas que nosotros tenemos como docentes, recurrimos a un grupo de Facebook o a alguien que ya tiene más antigüedad, que te diga, ah, sí, mira, estos se mueven así, porque jamás lo vimos, eso es por un lado. Y en cuanto a las TIC, desde que yo no sé en qué año nos recibimos, hace un par de años, 2000, hace 5 años atrás, jamás habíamos, el uso de las TIC, creo que a lo que se nos requirió dentro de la carrera, fue a presentar los trabajos, viste, las monografías, o los finales, que teníamos que hacer un formato y todo lo demás, y a eso, a un Excel presentado, pero jamás nos enseñaron ni nos requirieron el hecho de usar un PowerPoint, de usar Zoom, de ni siquiera usar cualquier Paddle, nada. Esas son herramientas que como uno los va aprendiendo en la trayectoria, y también que van apareciendo ahora, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones y recursos que surgieron posterior a mi época de estudiante, digamos. No sé si habrán modificado ustedes, no sé quién no está ahí, sabrán. O también sabrán como escuela de dónde pedir, ¿no? Bueno, che, yo necesito que en las prácticas se me enseñe a cómo llenar un libro, qué se pone, cómo llenar un acta de examen, que se me enseñen mis derechos cuando yo sea docente, cosas que son necesarias y que no figuran en los planes de estudios y en las cátedras que tenemos. De hecho, también, inclusive en una pedagógica, me acuerdo que, no sé, en ese año que yo cursé seguíamos leyendo pobreza o sea, globalización, y todos los cambios que produjo el 2001, la crisis del 2001, cuando ya estábamos en el 2015, o sea, eso era la bibliografía, o de cómo afectó a los sujetos o a los niños esta crisis, entonces te ponían estudio y todo lo demás, pero estábamos hablando del 2000 y ya estábamos en el 2015, digamos, en 15 años el joven y alrededor de los jóvenes, el acontecer, digamos, la vida en la que se mueve el joven, se había modificado inclusive particularmente por el uso de las tecnologías, digamos, ¿no? Entonces, no sé cómo estarán ahora, pero en realidad, o sea, como graduada, eso es mi visión de cómo yo viví mi trayectoria estudiantil, digamos, en cuanto a lo docente. Bien, gracias. Por eso después de esto vamos a armar una cátedra paralela y va a comenzar la revolución, no, mentira. Bueno, yo creo que los que han participado en algunas otras mesas en donde estamos nosotros, que por ahí nos estamos juntando, nos estamos convocando para este tipo de encuentros, ¿no? Siempre hacemos énfasis en esto, ¿no? Que es necesario ir modificando ciertas prácticas que están muy instaladas dentro de la universidad y que hay que salir de ese lado de confort porque, bueno, ustedes saben de que siempre los que somos docentes en filosofía
sigue todavía eso de que el licenciado es mejor, que hace mejor filosofía que el docente, no lo sabemos, quizás sí, quizás no, pero yo creo que es importante que vayamos modificando esas prácticas y también vayamos ayornándonos a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Porque, como decía Rita, las necesidades de nuestro estudiante van cambiando constantemente, y este año ha sido un cambio gigante, ¿no? En donde hemos tenido que salir cada uno desde lo que tenía, desde lo que podía y cómo podía hacer frente a esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que es importante que desde la escuela, desde las materias que están destinadas a la formación docente, nos brinden ese tipo de herramientas, ¿no? Nosotros hemos comenzado ya hace un par de años hablando sobre, por ejemplo, la inscripción en junta, que nadie nos decía cómo era, hasta que, bueno, yo aprendí un poco y eso lo comparto, pero yo creo que hay gente que sabe más de lo que yo podría aportar, pero sin embargo también aparece esto de la competencia. No lo digo porque si no ese va a tener más puntitos que yo, y va a quedar mejor ubicado en el cuadro de puntaje, ¿no? Yo creo que también hay mucho de eso, lamentablemente, y creo que una de esas razones por las cuales varios de los que somos egresados no estamos en actividad en la universidad, ni nos interesa estar dentro de lo que es la universidad, por la competencia que surge, ¿no? Yo trabajo con Juan en un colegio y podemos trabajar a la par, ¿no? Y podemos hacer intercambios desde la formación, porque nos seguimos formando mutuamente, o deformando, no sé, pero lo hacemos en un proceso en conjunto, digamos, ¿no? Yo creo que es importante esto que marcaba Rita, de que hay que hacer ciertas modificaciones que son necesarias. No se puede seguir leyendo texto que leíamos en el 2010, ya esa bibliografía ya está vencida, ¿no? Hay que seguir renovando, y ahora ha salido mucha bibliografía con referencia a la enseñanza de la filosofía desde la virtualidad, y no sé si se trabaja. La verdad que hablo desde afuera porque no estoy en las materias didácticas, pero por lo que yo escucho de los recién egresados, tampoco saben hacer todo lo que decía Rita, o sea que no hubo ninguna modificación en 5, en 10 años, ¿no? Se modifican los profesores, pero no modifican las prácticas, y eso es lamentable, digamos, ¿no? Porque se supone que, sobre todo en la didáctica, tenemos que ir encontrando nuevos elementos. Bien. ¿Alguien más? Sole, Sí. estaría bueno que de esta jornada, que está bueno tener una instancia con la gente graduada, con la gente que investiga, que por ahí se mueve más en el terreno de la licenciatura, porque bueno, hay realidades que sí o sí las tenemos que saber, porque el licenciado termina siendo profesor en alguna parte, porque sabemos de que la carrera de licenciatura, o de investigador, mejor dicho, sí, es muy, también tiene su tiranía, digamos. Si no entras al CONICET, es complicado que te banques solo una carrera de investigador. O sea, que hagamos una nota con estos aspectos que estamos señalando ahora, y se la mandemos a la escuela. ¿Por qué te digo esto, digamos? Porque hay una materia que se llama Derecho Constitucional, que el profesor Udrejo se va a terminar haciendo cargo de esa materia, porque el profesor Alejandro López se jubila este año. Entonces el profesor Udrejo, pues nosotros sabemos de que con el profesor Udrejo podemos acordar fácilmente, en buenos términos, no necesitamos presionar ni hacer tanto barullo, y tratar de que, por lo menos, tratar de incluir algunos contenidos que mencionó tu hermana, en esa materia. Por ejemplo, que el docente sepa sus derechos laborales, que sepa leer su recibo de sueldo, que sepa el tema de los artículos, que él puede pedir, todas esas cuestiones que son jurídicas, ¿no? Estaría bueno que se arme eso. Y bueno, y ver cómo podemos, estos contenidos, que bueno, que la escuela mande unas recomendaciones, porque viste que está la libertad de cátedra, por ahí se torna un poco complicada el obligar a los docentes a que enseñen eso, pero tratar de buscar de la forma, de llegar a acuerdo de la buena manera, digamos.
Claro. ciertas Sí. materias. Iván Choque, que es representante de graduado en la escuela. Ahí está, en un Y trabajo para Iván, ya te vamos a activar eso, Iván, entonces. También estaría interesante que pongan el tema de los accesos a los concursos de terciarios, porque También. es otro tema que se redesconoce. De hecho, cuando vos tenés que armar una propuesta para un concurso, te empezás a pedir, che, ¿quién alguna vez se presentó? Y que alguien que te quiera pasar un modelo, porque vos no tenés ni idea qué va, cómo es el trámite, no sabés nada. Entonces ahí creo que si se haría, a ver, yo creo que todas estas informaciones tienen que estar disponibles para todos, para que sean lo más justo y democrático posible. Entonces terminan estando, si no, después algunas personas que son amigos de otras, porque sabían o cómo se hacía, o que se enteró del concurso, y así no me parece justo ni ético, digamos. Entonces, son herramientas que estaría bueno para los futuros docentes que Sí, cuenten con la aparte, información. teniendo en cuenta de que, viste que es más complicado en términos gubernamentales meterse en las materias pedagógicas que dependen de otras escuelas. Nosotros sabemos de que la mayoría de nuestras pedagógicas dependen de la carrera de educación, que tiene todo también su vuelta burocrática, todo su barullo, pero nosotros contamos con 2 materias pedagógicas que son de filo. Tenemos, bueno, Derecho Constitucional y tenemos Psicología General. Entonces tratar de acomodar estos contenidos en estas materias. Y principalmente la didáctica. Ah, la didáctica, Raúl. me olvidaba, La cierto, que didáctica tenemos la especial es didáctica especial. Me la olvidaba, che. Bien. Bueno, continúo avanzando porque todavía quedan 2 trabajos. Ahora pone imagen y grabación como uso pedagógico en tiempo de cuarentena. Agustina Daer y Ángel Serpa son los exponentes de este trabajo. Bienvenidos, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, ¿sí? Ahora vamos a exponer con Agustina, ¿sí? Cuando comenzamos a hablar con la profesora Agustina es profesora de arte, ¿sí? Comenzamos a preguntarnos acerca de esto, de las plataformas, ¿no? Hablando de la no presencialidad, de la nueva modalidad, ¿no? Y sobre todo hablando como amigos acerca de la pregunta ¿cómo estás?, ¿no? Siempre cuando la pregunta de todo amigo, la preocupación por el otro respecto del trabajo, porque, bueno, el trabajo docente nos ha, de alguna manera, cargado mucho más este año de estrés, ¿no? A comparación de otros años anteriores que teníamos un poco más, al menos yo, lo que este año me hace mucha falta es ese intercambio, ¿no? Esa voz, el escuchar la voz de los alumnos, de los colegas, ¿no? El viaje, simplemente el desplazamiento de espacios que nos hacía de alguna manera airearnos un poco, ¿no? Descansar un poco. Entonces, nosotros nos preguntábamos y por el tema de él, sobre todo la informática, ¿no? De cómo es el avance, ¿no? La implementación, la obligación, el empujón, ¿sí? La penetración de la informática en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, esta imposición no puede dejar de mencionarse, tenemos que pensar en el mientras tanto, ¿no? ¿Es esto lo que estamos recorriendo? ¿Es esto lo que tenemos que pensar, creemos, Agustina y yo, respecto de, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Esta nueva didáctica, y es a lo que tenemos que preguntar ahora, ¿no? Es, creo yo, la pregunta que urge, la que debe ser respondida, ¿no? Creo que todo docente debe hacerlo. Necesita quizás hacerlo, ¿no? Entonces, pensamos el título, Imagen y grabación como uso pedagógico en tiempo de cuarentena, ¿sí? Voy a leer porque, bueno, yo sí me gustan las clases clásicas de algún sentido, ¿sí? Pues si no me voy a perder, porque tenemos mucho que decir con Agustina, ¿sí? Por favor, las preguntas al final no nos interrumpan, ¿sí? Después contestaremos por privado. Bien. Puesto que el mundo y nuestro país enfrentan el complejo escenario de la cuarentena producida por la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento social preventivo causó, entre muchas otras cosas, la no presencialidad en el dictado de clases. Fue así que, a un par de semanas del comienzo
del ciclo lectivo 2020, fue necesario modificar nuestro acostumbrado ritmo de vida. En el caso de las actividades escolares, en la provincia de Salta, al igual que en el resto del país, la suspensión de las clases presenciales sorprendió a los institutos educativos, ¿sí? Transcurrido el tiempo, las autoridades nacionales tomaron la decisión de extender y endurecer las medidas ya tomadas en la cuarentena, ¿sí? Muchas instituciones educativas tuvieron una actitud de expectativa por un regreso a las clases presenciales, ya que se hablaba de una recuperación del tiempo perdido, es decir, como una especie de un regreso a las verdaderas clases. Pero la provincia pronto anunció la fase 1 como una larga prolongación de esa espera, que en las instituciones provocó la implementación al 100% de la comunicación virtual. La tan sonada actualización cobró su deuda digital en el nuevo espacio virtual áulico. La presentación burocrática del programa debió contar con la criba de las circunstancias materiales del acceso a los canales digitales de comunicación de alumnos y docentes. La práctica didáctica, antes pensada por las condiciones explícitas de la institución, docentes y estudiantes, se vio modificada por el escenario de la cuarentena. La anterior previsión que el programa aseguraba para la presencialidad ahora convino en una utilización de la plataforma del instituto, en el caso mío del terciario, ¿no? Yo enseño en secundaria privado y en terciario también privado, que consta de una plataforma, ¿no? El nuevo plan de trabajo institucional de no presencialidad pretendía la hipotética previsión anterior bajo el nuevo control de la modalidad virtual. Los supuestos e intenciones que otorgan el carácter hacedero del futuro desarrollo didáctico en el aula quedaron sesgados del posicionamiento teórico e ideológico del docente. En este nuevo tiempo virtual, el devenir del conocimiento comunicable se vio controlado por el aparato tecnológico. Con la plataforma es una infraestructura digital para la interacción de grupos intermediarios entre los usuarios. Un instrumento como la grabación, es decir, el dato, es una posibilidad misteriosa de la repetición en el sesgo del lenguaje. Se convierte en hechos sociales relevantes dada su cristalización de la circulación de lo predominantemente visual. La producción de la grabación de las clases virtuales otorga un nuevo estatus ontológico de la construcción del ver, su circulación y su incidencia simbólica respecto de su recepción. La deuda presencial se intenta saldar con la disposición en la plataforma de las clases grabadas, una nueva fe en la práctica docente para ganar una continua presencia virtual. El recordatorio constante de las clases quedan grabadas por las autoridades del instituto, justificó el discurso de directivos y docentes, ¿no? Una presunción pedagógica acerca de la clase grabada se reviste de una utilidad y de una peligrosa ventaja respecto del anterior mundo pedagógico de la presencialidad en tiempo de cuarentena, de pre-cuarentena. Las sugerencias al cuerpo docente respecto de las clases virtuales comenzaron a tomar la nueva forma de la imagen hablada. Las relaciones presenciales del lenguaje comunicativo entre las personas completaba la necesidad pedagógica de la intencionalidad ontológica del lenguaje, la de decir algo sobre algo. Es la referencialidad, en la apertura al ser. Pero la virtualidad connota ahora en diferencias ontológicas, el lenguaje se vuelve cada vez más frágil, pues la segmentación del continuum pedagógico que la clase presencial confería, posee el nuevo rasgo de la reducción de la capacidad de producción de sentidos en la repetición. ¿Una grabación puede interactuar con los estudiantes? Me pregunto. ¿Acaso tiene mundo? ¿Es una inteligencia para lograr ciertos de la grabación, ¿sí? Es un segmento, es un corte, ¿no? Así como los cortes que se situaban dentro de la escena del cine, el cual se podía editar,
se entiende normalmente como una modificación en la dimensión temporal. El cine también corta cuerpos en el espacio, encuadrándolos, reteniendo solo lo que resulta útil para la narración. El cuerpo es desarticulado y después rearticulado en la plataforma bajo una forma diferente. Mientras que en el plano general, el plano completo deja generalmente el cuerpo intacto. Los planos medios o primeros planos cortan partes importantes. La más extrema de esas inserciones llamadas el primer plano, ¿no? El conocido. O sea, esa segmentación de ese instante, de ese tiempo, ¿sí? Es cortado, ¿no? Entonces, es una segmentación de los cortes de lo que anteriormente conocíamos con la presencialidad en la comunicación de la voz, ahora son cortes, ¿no? Esa es una segmentación en la comunicación, en el vínculo, en ese devenir pedagógico, ¿no? Del aula, por ejemplo, que implicaba escuchar las voces de todos, la comunidad dentro del aula, ¿no? Bien, ahora continúa la profesora Agustín. Bien, siguiendo eso y aportando un poco a lo que decías vos, me recuerda mucho en la historia del arte cuando aparece la fotografía, ¿no? Esta imagen que captura un instante, la recorta el paisaje, recorta el momento, fracciona lo que quiere mostrar y los modos de que uno ve esa imagen, ¿no? Entonces la captación de la imagen y también la forma de receptar esta imagen. Esto también me lleva a pensar en las prácticas pedagógicas actuales, donde existe como una mixtura, ¿no? En esto. ¿Por qué? Porque seguimos manejando lógicas de presencialidad, donde el Ministerio de Educación nos exige que tengamos estas lógicas de presencialidad, siendo que estamos en un contexto totalmente virtual, y las lógicas de virtual las vamos a ir desglosando, yo lo voy a tratar de desarrollar, con respecto a la estética de la imagen, y cómo influyen en nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Yo voy a leer un poquito y también voy a interrumpir mi propia lectura para interactuar un poco más en esta virtualidad. Pero bueno, estábamos hablando de esta mixtura educativa, la podemos observar en diversas prácticas, como la antes mencionada por la grabación, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Porque hay una especie de delay, ¿no? Comunicativo. Supuestamente estamos en un vivo ahora, pero ¿estamos en vivo todos? ¿Estamos todos en esta presencia virtual, en este no sitio, cada uno en su propio sitio? También pienso cómo se regeneran estas prácticas oscilantes, estas prácticas donde la recepción y la emisión se produce de un directo continuo, pero ya no lineal, ¿no? No hay como una retroalimentación de emisor-receptor, ¿no? Sino que hay una emisión de un mensaje y ese mensaje va a ser recibido frente a cuántas personas estemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Somos varios, yo emito un mensaje y el mensaje va a ser recibido, pero con otra configuración que van a estar dadas por un montón de medios, ¿no? Donde cada uno esté en su propio contexto, en su propio lugar, con sus propios ruidos o limitaciones tecnológicas. Pensando esto también me lleva a retrotraernos en la transmisión del conocimiento, ¿no? Cómo se transmitían, por ejemplo, en comunidades no occidentales, el conocimiento, que era a partir de la oralidad, y bueno, también relacionando el tema de la grabación. Nada más que la grabación es un dispositivo donde también se puede contener esta oralidad, este relato, y donde también se puede volver a replicar, reconfigurar y repetir, ¿no? Esta práctica de repetir también genera nuevos discursos de la comunicación, en la que uno puede tomarlo o no. También pienso en lo efímero y en lo inmaterial que conlleva el uso de la grabación, de las plataformas virtuales y de las imágenes, ¿no? Si bien son imágenes, pero no son imágenes como yo las conozco dentro de las artes visuales tradicionalistas, que tienen el rasgo del pincel o son pictóricas, son imágenes que están estructuradas en una estructura totalmente digital, ¿no? de una conformación de códigos, son imágenes codificadas, ¿no? También pensar en eso para poder analizar el acto comunicativo que se generan en las prácticas pedagógicas virtuales.
También la imagen y la grabación como un dispositivo y un elemento de control, donde se pueden observar una desvalorización del lenguaje u ontológicamente de un habla directa o viva, es decir, se puede generar una reestructuración del lenguaje. También pienso y me pregunto junto con Ángel si la grabación es un otro que nos habla, y quién es quien nos habla en esta grabación. Podría ser un conjunto de códigos numéricos quien nos habla. También pienso en la didáctica digital, ¿no? La cuarentena y una supuesta no presencialidad, que esto también lo replanteamos en la charla anterior, que en realidad sí existe una presencialidad, pero bajo otras lógicas virtuales, ¿no? Donde el tema del gesto, algunas cosas se van perdiendo, ¿no? Como el olor, no sé, el sudor, que es parte de nuestra corporalidad. O sea, somos corpóreos, ¿no? También esta negación de nuestra propia corporalidad hace que se pierdan un montón de cosas que son importantes dentro de la comunicación entre personas. Y también, bueno, cómo se manipula esto, ¿no? Del programa oculto, qué sucede con el programa oculto dentro de los proyectos de cátedra. Yo creo que se puede generar una posibilidad dentro de ellos para la transmisión de conocimientos y que les sirvan a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pienso en esta nueva modalidad virtual ante una pedagogía que encierra un imaginario social de la institución educativa, y esta es una especie de civilidad de enseñanza y adecuación a una supuesta normalidad. ¿De qué normalidad estamos hablando cuando se generan ciertos incertidumbres, ¿no? Momentos de inestabilidad social? Bueno, y también pienso en los cuerpos y cómo nos retrotraemos a Foucault y los dispositivos de poder y control, ¿no? Que se generan con este medio virtual. Cómo hace el educador para no inmiscuirse, para hacer lo que siempre hizo, ¿no? Que en definitiva, el verdadero fin de la educación, que no solo es la transmisión de un conocimiento específico, sino la adecuación de la psiquis a convivir en sociedad, preguntándonos en esta ocasión si hay un cumplimiento de ello. Bueno, también, más específico de mi área, o intentando poner un poco de elementos al análisis es sobre los elementos inmateriales que nacen en la digitalización educativa, ¿no? Cómo los docentes en esto de atraer la atención de los estudiantes, ¿no? De esta motivación pedagógica que llamamos nosotros, ¿qué utilizamos, ¿no? Entonces utilizamos los GIF, los memes, los stickers, videos en vivo, bueno, posibilitando indagar sobre esto y su práctica, qué discursos posibles se pueden generar en esto. Me sucedió que en una clase virtual de WhatsApp, una de las chicas suben un sticker se hizo famoso de unas nenas peleándose y todo eso, ¿no? Y que a mí me parecía súper violento, pero supuestamente no podían desconfigurar el mensaje que conllevaba esto, ¿no? El uso de la imagen de infantes en una situación violenta, ¿no? Y eran infantes mujeres. Entonces, también repensar estas prácticas que están supuestamente naturalizadas en la virtualidad, y cómo tienen un peso y un discurso político y social que es sumamente, nos tenemos que replantear, este sitio es un sitio sumamente político, ¿no? Donde suceden cosas y donde tienen discursos naturalizados también como en la presencialidad. Bueno, también podemos hablar de los dispositivos de poder y control en grupos de personas bajo la digitalización, y presentando estas imágenes como dispositivos de poder, ¿no? Uno, cuando envía mensajes con GIF o memes o stickers, está dando una postura política, ¿no? ¿Y qué es lo que uno repite frente a eso? El tema de la repetición, del me gustear, de compartir, es la reafirmación de algo, ¿no? De una idea. Me parece interesante esto de los influencers digitales, ¿no? Y cómo el docente utiliza, bajo poncho, ser influencer de sus propios estudiantes. Entonces estamos bajo un dispositivo de poder sumamente importante, y replantearnos y reflexionar esto que tenemos,
para repensar estas prácticas sociales de control, ¿no? Y de manejo, y utilizar una democratización más, más real del saber. Bueno, y pienso que esta es una práctica donde se utiliza la preproducción, por ejemplo en la grabación, el que graba está haciendo ciertas, antes pensar qué va a decir, cómo lo va a decir, cómo se va a posicionar, ¿no? Y también de postproducción, retomo a Nicolas Bourdieu, que es dentro de las artes se utiliza, lo nombramos mucho dentro de las artes contemporáneas, donde utilizamos ya lo dado. Nosotros tenemos un montón de elementos materiales digitalizados, donde utilizamos para producir otras formas de conocimiento o de saberes, ¿no? Y otros materiales digitales. Entonces también pensar en la práctica de la postproducción en la pedagogía digital. Bueno, para cerrar, aún podemos indagar también en las producciones de identidades, y qué sucede con la identidad dentro de las imágenes que se transitan en estos dispositivos digitales, cómo se construyen las lógicas de identidad dentro de ellas. Por lo tanto, es un reflejo de una identidad corpórea, la imagen y la grabación. Acá remito al concepto de reflejo. Es un reflejo opaco, poco visible o filtrado por ciertas influencias o exigencias sociales o políticas. Bueno, eso es. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención, pregunta para Ángel o Agustina? Silencio. Ahí está, Iván. Saludos a los dos, qué lindo, me gustó mucho la exposición. Una pregunta para cada uno, ¿no? Así como conferencia de prensa. Para el profesor, me quedó picando esta pregunta que hizo, si la grabación tiene mundo, ¿no? La hizo como una pregunta retórica, pero a mí me gustaría saber qué es lo que piensa él sobre esa noción de mundo respecto a la grabación, ¿no? Porque a mí me impactó demasiado la pregunta retórica mientras iba a la exposición, así que me gustaría saber eso. Y para la profesora, me interesaba esta cuestión de que si la grabación es un código, ¿no? Codificado, está todo codificado de alguna manera, si cuando nosotros enseñamos mediante estas TICs o estas videoconferencias o las grabaciones mismas, no nos asemejamos más a un tipo de enseñanza y aprendizaje a través de la carta, ¿no? Nosotros habituados a la presencialidad, al diálogo, a la exposición incluso magistral con el estudiante, estamos cuerpo a cuerpo allí, ¿no? En cambio en la carta, en la epístola, nos encontramos alejados del otro, y existe este trabajo previo de producción, de qué le voy a decir, de cómo le voy a hacer. Entonces cuando hablaba por allí del código, si bien la carta ha quedado quizás en la antípoda de la historia, ya lejitos, me sonaba mucho eso, ¿no? Quizás la forma en la cual estamos enseñando hoy en la pandemia es más cercano a esa forma epistolar de enseñanza que a la forma con la cual hemos aprendido la mayoría de nosotros. Bien, no sé quién contesta primero. Ángel. ¿Cuál era la pregunta? Ah, mentira. Sí, o sea, ¿qué es lo que yo entendía por mundo? Cuando yo me hago la pregunta al final de la exposición y me pregunto si ese segmento de esa grabación, ¿sí?, que representa a la voz del docente, que ha sido premeditado con la intervención de los cortes, ¿sí?, en esa edición. Entonces esa segmentación puede representar de alguna manera o suplir la presencia del docente con su voz directa, inmediata, en la presencialidad entre los alumnos, ¿no? En el aula. Entonces yo me preguntaba si ese segmento, esa grabación, esa data, ¿sí?, ese dato, podría ser que dentro del horizonte de saber de los alumnos, le podría funcionar o podría suplir
en la apertura del ser, ¿no? Se me viene a la cabeza un poco, ¿no? Entonces, a ver, entonces y ahí hizo bien Agustina cuando se pregunta por esa depreciación de la voz, ¿no? Esa depreciación del saber, esa depreciación de la clase, ¿no? Esa enseñanza está depreciada porque necesita hacerlo en la big data, ¿no? En el dato, ¿no? O sea, ahora, en el gobierno de la plataforma, necesitamos ese tipo de saber, ¿sí? Entonces, de alguna manera, necesitan imponer un nuevo tipo de mundo, ¿sí? No necesitamos profundizar más. Queremos ese mundo para los estudiantes ahora, en un gobierno capitalista neoliberal y ¿sí? Recontra, como viene ahora, ¿no? Eso, no sé si les respondo su pregunta, si ¿está bien? Bien. Agustina, te escuchamos. Sí, siguiendo, bueno, yo creo que la grabación, como estos dispositivos códigos, en código, en realidad podemos pensar en esto del lenguaje que también hablabas vos, ¿no? Cómo se reestructura el lenguaje y cuáles son las lógicas de este lenguaje digital en códigos. No sé si estará relacionado con lo que vos me decís, pero podríamos hacer una comparación. No sé qué es lo que vos pensás con respecto a eso, me lo dijiste, pero en realidad creo que son otras formas, son otros códigos, se estructuran de otra forma y nacen de otra forma, ¿no? Entonces, no pueden ser como parecidos, pero sí tienen ciertas similitudes. Además, siempre uno tiene el tema de la huella, ¿no? Uno siempre está con lo experienciado antes, entonces siempre va a tener un poco de esta mixtura que hablamos, ¿no? De la presencialidad, no presencialidad, y también se va conformando nuevas lógicas, ¿no? No es virtual, puramente virtual, ¿no? Hay como una combinación de ambas, y que son necesarias de que exista la mixtura, ¿no? Que no sea algo lineal, ¿no? Sino que sean como ciclos, bueno, y en eso también podemos abogar a cómo se configura el lenguaje, que también es otro tema para tratar, porque el lenguaje dentro de las prácticas virtuales tienen una lógica de poder oculta, ¿no? Dentro del currículum oculto. Yo me preguntaba, me acordaba, Agustina, Sí. por ejemplo, en mi colegio secundario, la supervisora de la zona ya nos decía, antes del inicio de las clases, nos recordaba que la atención de los alumnos, de los estudiantes, era solamente de 7 minutos, ¿no? Entonces nosotros teníamos que pensar las clases para una atención de los alumnos de 7 minutos, ¿no? Entonces que ya viene anteriormente reconfigurado eso en los nuevos sujetos del aprendizaje, con esa capacidad, con esa habilidad, podríamos decir, si le damos un giro, a ver cómo damos nosotros las clases y comenzamos a trabajar con esa capacidad. No sé, Juan, Tal cual, sí. Son elementos que deben ser como usados, ¿no? Porque también pienso, si uno envía un audio de más de 4 minutos, lo dejaste de escuchar al minuto y medio, digamos. Nos sucede a nosotros porque la atención es más dispersa, y también, por ejemplo, lo puedo relacionar con Netflix, donde las series son inmediatas, fugaces, episodios cortos, pasa de todo en un solo episodio, ¿no? Entonces, las lógicas de educación o de las pedagogías virtuales en tiempo de pandemia o confinamiento tienen que ser así para poder llegar a los chicos, ¿no? Que es lo que uno, para eso está, digamos, ¿no? Entonces, pensar también que estos dispositivos de los stickers, de los GIFs, de los memes, son necesarios de usar, pero ¿cómo los usamos? Porque hay otros dispositivos que implican que son elementos para transmitir ciertos discursos políticos que están ocultos, ¿no? Hay un montón de cosas que se repiten y que son naturalizadas y son sumamente violentas, ¿no? Y un montón de otras cosas. Entonces, uno que está ahí, el docente que tiene para poder emitir y transmitir mensajes, se tiene que repensar en estas prácticas, porque son prácticas políticas muy importantes, ¿no? Bien, Juancito, vamos, Bien. Hacemos tu aporte y redondeamos porque ya nos está esperando el otro conferencista. Bien, solo una pequeña pregunta. Por ahí las directivas del Ministerio de Educación da algunas cosas que pensar,
Y no sé qué opinan ustedes de esa tensión que se encuentra entre la escuela con estos agentes nuevos, ¿no? Que captan la atención. Y yo creo que en algún punto es una pregunta. ¿Hay una forma de que a nosotros nos quieran transformar en aquello que los niños, perdón, que los estudiantes consumen? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Sí, rapidito, yo creo que sí. Nosotros tenemos que ser funcionales, ¿sí?, a la plataforma. Yo creo que, por eso no han dicho directamente, son 7 minutos, tenemos que actuar en esos 7 minutos y hacer 1001 cosas dentro del módulo, de la hora del módulo, para captar la atención de los sujetos que vienen con esa capacidad, ¿no? Yo creo que eso nos quieren hacer funcionar. Bueno, a eso vamos, ¿no? Y también sucede lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, podemos ser funcionales al sistema, nos dicen que tengamos que enviar contenidos y un montón de cosas más, pero también la praxis del currículum oculto, cuando uno envía un mensaje o un meme o un sticker al grupo de WhatsApp de 5º año, está también haciendo una práctica pedagógica. Entonces, ¿qué enviamos cuando enviamos eso, no? Entonces, aprovechar esa oportunidad para poder enviar otras cosas que son necesarias en este momento, para que los chicos generen competencias, reflexión, autocrítica, etcétera, ¿no? Interesante. Bueno, el último trabajo que queda es el mío. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque bueno, está esperando el otro conferencista, ya hemos entrado tarde. Gracias a Iván, que nos robó media hora, no, mentira. Nos conocemos todos, así que no hay problema. Mi trabajo tiene por título En busca de los vestigios filosóficos en el quehacer del docente virtual, ¿no? Yo pensaba, en mi trabajo comienza con un epígrafe que dice: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar, que es una frase de Eduardo Galeano, que de algún modo intenta dar, desde esta frase, intento ya marcar cuál es mi concepción de la filosofía, ¿no? Y situarla dentro de lo que es mi propia tarea docente. A mí me pareció importante poder ir explicando un poco por qué esto de buscar los vestigios filosóficos en el quehacer del docente virtual, que básicamente es un poco ya lo que venimos charlando, y que realmente no nos pusimos de acuerdo en el orden, sino que fue aleatorio, y sin embargo se fue enlazando todo con todo, porque creo que hay preocupaciones e intereses que son mutuos, ¿no? Bueno, yo desde hace varios años que ya me dedico a la enseñanza de la filosofía, he pasado desde el jardín de infante hasta los institutos terciarios, pero mi mayor actividad se desarrolla en los colegios secundarios, y siempre que comienza un año escolar me pregunto qué hago cuando enseño filosofía, aunque ya hay muchos autores que escribieron sobre esto, y sobre las múltiples formas que podemos hacerlo. Y este año ha sido un año en donde esa pregunta se ha tornado un desafío, ¿no? Tratar de responder esa pregunta, porque los autores han hablado en una época de presencialidad, ¿no? En una época en donde yo tengo un encuentro con el otro. Y responder esta pregunta todavía sigue siendo un desafío, ¿no? Porque la situación en la que vivimos requirió adaptarnos a nuevos medios de comunicación. Perdimos el encuentro personal y corporal con los y las estudiantes debido a la pandemia. Al inicio yo creo que a todos nos costó adaptarnos, pero hubo que hacerlo con rapidez, sobre todo en los colegios privados, que, bueno, yo trabajo en un colegio privado en donde tengo mi mayor carga horaria, en donde, sumada a las demandas del ministerio y todo lo demás, aparecieron las demandas de los padres, ¿no? Entonces, al inicio, los docentes y las docentes nos transformamos en youtubers, en creadores de contenido, y cuando pasaba esto, a mí me surgía la pregunta ¿dónde está la filosofía? ¿Dónde había vestigios de la tarea filosófica en esa elaboración de contenido, y dónde quedaba
mi idea de filosofar con otros. Cerletti, que es un autor que hemos trabajado varias veces y que lo conocemos, que él habla específicamente sobre la didáctica de la filosofía, dice de que el desafío de la filosofía es cómo pensar de manera fértil este contrapunto entre la aparente libertad y la necesidad o obligación en el contexto de la educación institucionalizada, que es donde nosotros desenvolvemos nuestra tarea docente. Y el desafío de la didáctica es cómo pensar una organización del saber y el hacer en cuanto a su creación y su transmisión, ¿no? Que permita que esto no quede solamente en eso, sino que permita la libertad y la creatividad. Es decir, que de una manera más gráfica, cómo una propuesta de enseñanza puede verse completada o interpelada por la irrupción subjetiva de quienes aprenden. Intentar pensar en el sujeto real en el marco de la virtualidad se torna muy difícil. Cuando solo ves una foto, un cuadro con un nombre en una clase de Zoom, o cuando está mediado por una plataforma educativa. Es un gran desafío ser docente en este contexto. Pero creo que se torna más complicado ser docente de filosofía, porque hay cuestiones que uno las puede trabajar desde los contenidos, y ahí el ser youtuber suma. Pero pretender que se genere un espacio de reflexión filosófica es más complicado, pero yo creo que no es imposible. Uno de los primeros errores que cometemos los docentes es pretender trabajar igual que en la presencialidad, en donde el encuentro cara a cara facilite el diálogo, que el diálogo es esencial para la filosofía. En nuestro caso, en la primera etapa, apenas comenzada la cuarentena, se nos pidió del colegio enviar actividades según la carga horaria, es decir, 2 veces en la semana a los chicos. Se imagina, cada docente tenía que enviar actividad según su carga horaria. Entonces esto generó que los estudiantes estuvieran saturados de actividades. Nosotros en filosofía rápidamente hemos avanzado con las clases Zoom, ¿no? Porque esto facilitaba el intercambio. Y en mi caso particular, que yo estoy trabajando en el colegio privado, las clases Zoom son obligatorias, entonces los alumnos entran con regularidad. Entonces esto permitió que haya de alguna manera un intercambio en donde podemos involucrar un poco más con los estudiantes. En la virtualidad tuvimos también que explorar nuevos recursos que faciliten a los estudiantes y a la estudiante, en primer lugar, que entiendan lo que le queríamos decir, las temáticas que estaban trabajando, y después intentar entrar en la reflexión filosófica, que es un trabajo más arduo todavía. En mi caso particular, nosotros hemos trabajado con Paddle, con Canva, con PowerPoint, con Prezi, incluso me animé a armar juegos en el EducaPlay, ¿no? Y otro tipo de actividades que la plataforma educativa nos permitía. En el caso particular que yo estoy diciendo, también los foros de intercambio fueron otro espacio en donde se podía compartir reflexiones, ¿no? Videos propios y ajenos ayudaron a despejar dudas. La tarea más difícil se generó y se sigue generando al momento de evaluar, que es otro de los procesos importantes de enseñar y aprender. Y aquí es donde la propuesta era un poco más difícil, ¿no? Porque teníamos que ver cómo evaluar de manera distinta, porque el trabajo era distinto. Entonces, en las evaluaciones, por lo menos desde mi experiencia, yo he trabajado con elaboraciones propias de los chicos, que ya no tenían que ver con el contenido objetivo, sino con esa relación y esa reflexión filosófica que al inicio es difícil. Es muy difícil trabajar con los chicos desde la virtualidad, esa reflexión filosófica. Pero bueno, a mí me ha facilitado mucho este intercambio que teníamos por Zoom, porque hemos podido establecer otro tipo de vínculo. Incluso
como yo creo que es importante no deshumanizar la educación, nosotros hemos tenido clases en donde simplemente hemos hablado de cómo se sentían ellos, ¿no? Y después, una vez que uno en el trayecto que va haciendo desde su formación como docente, va viendo que muchas veces al chico al que uno le pregunta cómo te sentís o cómo estás, es el que por ahí después le pone más onda a la materia, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de la virtualidad nosotros, como docentes de humanidades, ¿no? Tenemos que seguir rescatando ese aspecto humano y no dejar de lado que nosotros, a pesar de esta distancia corporal que tenemos, seguimos trabajando con personas desde el otro lado, ¿no? Y rescatar sobre todo que de la filosofía también podemos hacer filosofía desde la reflexión, no tan solo desde el diálogo, y lo que, como ustedes planteaban, esto de cómo romper esa fractura que hablaba Juan y hablaba Rita, ¿no? Yo creo que es importante también poder generar esos espacios para que los estudiantes vayan teniendo esa mirada crítica. No es fácil, pero tampoco es imposible, digamos. Mi visión es un poco más esperanzadora, ¿no? Y trato por lo menos de hacer que, quizás no son todos, ¿no? Lo ideal sería que fuesen todos, por eso esta mesa hacía la pregunta entre la utopía y la realidad, ¿no? Lo ideal sería que fueran todos, pero bueno, en este contexto sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades. En el caso particular que yo desarrollé en mi trabajo, hago referencia a un colegio en donde los alumnos y alumnas tienen acceso a los medios tecnológicos, ¿no? Distinto es el trabajo con otros alumnos que no tienen esos accesos. Bien, ese era mi trabajo. Si alguien quiere hacer un comentario rápido, porque ya tenemos ahí al otro expositor esperándonos. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, Sole, yo te quiero agradecer en nombre de la organización por haber presentado la mesa panel, y creo que, bueno, marca uno de los problemas que estamos atravesando como profesor y también como ciudadanos de la Argentina, ¿no? Que de cierta manera los gobiernos han asumido ciertas políticas institucionales que atraviesan tanto a la educación, a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Así que es muy valioso tu aporte, y bueno, seguramente vamos a seguir charlando sobre este tema. Y bueno, te agradezco de todo corazón. Bueno, gracias a los que siempre se suman a las propuestas que uno les va haciendo, a Rita, a Ángel, a Juan, que bueno, uno piensa y ellos se suman a esta locura de seguir pensando juntos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos